Le llamamos crisis, pero no, en realidad es algo más personal, mucho más directo, que no llega más allá de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, sino que va a la línea de flotación de nuestro espíritu que ha sido habilitado por el poder de Dios para tener una relación con Él. Y que esa relación con Él, con su iglesia, con los hermanos, prácticamente está en el mejor de los casos rota, no está quebrada del todo, pero hay roturas que hay que soldar para tener bendiciones. Estas situaciones sean las situaciones morales, que ya corresponde al ámbito de la psicología, vuelvo a repetir, no interesa en este caso como iglesia, no nos interesa como iglesia, sino que para algunas personas quizás sí, pero lo que nos interesa es conocernos un poquito más y saber dónde estamos fallando, dónde están nuestras prioridades y dónde está nuestro corazón, primeramente. Se dice que la crisis que puede pasar una persona a un nivel, como hemos dicho antes, como ser humano, y a un nivel espiritual, como seres espirituales que somos. El mundo, dice la Escritura, que el espíritu lo tiene muerto, es decir, incapacitado para el bien. Es imposible que el hombre pueda hacer algo, el hombre no creyente o el hombre no convertido puede hacer algo para bien, para la gloria de Dios, mejor dicho. El peor hombre puede hacer cosas buenas también. Entonces, podríamos decir que también ese tipo de crisis, no ya como seres humanos, repito nuevamente, porque quiero, como siempre digo, que quede claro el concepto, sino como hijos de Dios, que es lo que nos interesa en esta mañana. Hay un importante cuando viene esa crisis espiritual. No voy a repetir siempre crisis espiritual, estamos hablando de ese tipo de crisis. Cuando viene ese cambio brusco e importante en nuestra relación con Dios o con los demás, ¿verdad? Entonces cuando caemos, no de la gracia, pero sí que vemos que nuestra vida no es la más adecuada. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que crisis es un cambio brusco e importante que sufre el estado físico de una persona, una crisis nerviosa, una crisis cardíaca. Podríamos hablar que cuando hablamos de crisis nerviosa o cardíaca u otras crisis que nos afectan, ¿verdad? Es algo que viene bruscamente a la vida de las personas. Es también una situación difícil de una persona o una cosa. Por ejemplo, cuando decimos esa persona estaba o está atravesando una profunda crisis personal, ¿verdad? Y esto, hemos visto, ¿verdad?, que esta definición del Diccionario General de la Lengua Española no hace referencia en absoluto a las crisis religiosas o a las crisis espirituales, más concretamente, ¿no? Pero sí que esta palabra también se refiere a lo que aquí nos interesa. Y al igual que en el estado humano, a nivel humano y a nivel de su alma, las crisis sobrevienen por diversas causas. Estas son accidentales, no es algo que podemos prever, vienen de golpe, sea por una enfermedad, sea por una muerte, sea por una falta de trabajo o de dinero o un gasto excesivo, etcétera, etcétera. Y están siempre apoyadas por un factor ambiental. Algo que en realidad
no está solamente en nosotros, sino que nos vemos de alguna manera arrastrados por la situación de las personas que más queremos, ¿verdad? Pueden ser nuestros hijos cuando no van bien, o pueden ser otros familiares o hermanos de la iglesia, ya a un nivel más religioso, o en nuestro espíritu, en nuestra relación. Siempre hay un factor ajeno a nosotros, ¿verdad?, que nos hunden también, se mete dentro de nuestra vida, porque no podemos pasar, porque somos seres de comunicación, somos seres, hablo como un ser humano, digamos una criatura de Dios, como somos seres con sentimientos y somos seres que vivimos en una familia, en un país, en una sociedad. Por eso la mayoría de las crisis que tenemos a nivel espiritual, vamos a obviar las otras, que también se puede aplicar perfectamente a cualquier crisis que pueda surgir en nuestras vidas. Todas las crisis surgen por fuerzas externas, ¿verdad?, ajenas a nosotros mismos. De ahí lo difícil que es controlar esas situaciones, esos momentos, ya que nosotros no podemos hacer prácticamente nada. Vienen en origen de fuerzas, fuerzas externas a nosotros, que son ajenas a nosotros, que son ajenas a nuestra familia, que son ajenas a todo cuanto conforma nuestra vida. Puede ser una guerra, puede ser una enfermedad, un accidente, un incendio, un terremoto, ¿verdad? Incluso, hay más, una devaluación de la moneda, una pérdida de los ahorros, o el mismo costo de la vida, el incremento de la vida. Y me diréis, bueno, hermano, ¿eso qué tiene que ver con mi vida espiritual? Sí, tiene que ver, y mucho. Porque todo lo que ocurre en nosotros y en la sociedad en la que estamos, de alguna manera, afecta también a nuestra espiritualidad. Porque no somos dos individuos. De ahí viene el error de muchas personas. No, yo soy un ser espiritual, que sí, pero inevitablemente nosotros tenemos un cuerpo que no ha sido regenerado. Un cuerpo, unos sentimientos, unas ideas, unos intereses que implican negativamente, en la mayoría de los casos, a nuestra vida espiritual. Por lo tanto, hay una relación encadenada, ¿verdad?, del todo Juan. No podemos ser Miguel, Juan, Salvador, Óscar, sin reconocer que no solamente soy lo que veis, hay el Juan total, o la Lidia total, es lo que vemos y lo que no vemos. Por eso nosotros, refiriéndonos principalmente a la crisis espiritual y añadiendo todo, no voy a repetir más esa definición de espiritual o humana o moral, se puede definir como un conjunto de problemas sin solución inmediata. Cuando tenemos unos problemas, nosotros, si los solucionamos al momento, no hay ningún tipo de problema. Lo hemos tenido, pero hemos puesto las bases para que eso no ocurra y desaparezca. No, pero las crisis a las que hablamos, cuando entramos en ese tipo de... llamamos crisis porque estamos que no podemos, no tenemos respuestas.
O no podemos hacer nada, porque no viene de nosotros la solución, sino que depende de los demás. Por eso son problemas sin solución inmediata o son un cúmulo de necesidades que se van inflando en nuestras vidas y la vida de los nuestros, que rebasa por mucho los recursos que nosotros tenemos como individuos, como seres humanos y como creyentes y como iglesia. Rebasa mucho las posibilidades que tenemos a todos esos niveles para poder satisfacer, ¿verdad? Poder buscar soluciones que nos ayuden a superarlas. Pero fijaos bien, cuando hay en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia estos problemas, este tipo de problemas, de crisis, cuando ese problema la crisis sería un conjunto encadenado de problemas. Un problema es un problema que podemos resolver rápidamente, pero es que nos encontramos una serie de problemas importantes, básicos para nuestra vida, sea trabajo, salud, o sea lo que sea, cosas que en realidad no podemos tocar, pero que están ahí, no son físicas, pero que están ahí, ¿verdad? Entonces, cuando esa situación, a causa de que nosotros no hemos entendido bien, no hemos hecho los deberes, es decir, no hemos primeramente compartido nuestros problemas con los hermanos, por ejemplo, que vienen a orar los jueves aquí. Ahora nuestra hermana ha hecho 2 cajitas para que tú anónimamente puedas poner un dato de oración para que oremos. Esta oración, repito, y no me cansaré, comunitaria, es la que tiene fuerza, mucha más que la oración privada, que puede tener alguna dosis, cómo no, y es lícita de necesidad personal que queremos resolver. Por eso, cuando esto se extiende en nuestras vidas, a falta de esa comunicación con Dios o con la iglesia o con los hermanos, provoca depresión en las personas y mucho más, porque de ello no quiero hablar, sino en nuestro espíritu, en nuestras relaciones como comunidad y como familia también. Y viene lo que se llama en nuestros días la recesión. Y es muy difícil cuando hay recesión. Todos conocemos, hemos visto en la televisión o en la radio hablar de recesión. Es muy difícil. Es muy difícil que una persona que haya entrado en esa recesión espiritual pueda salir solo de ella. Muchas veces llevamos aquí cerca de 4 años y no hemos tenido ninguna visita. Hay quien se queja de que yo no hago ayuda pastoral y creo que la hago a mi manera. No le dirías tú al médico, no, usted tiene que venir a mi casa. Hay un despacho aquí que es neutral. Pues nadie ha venido en 4 años y está ahí el rótulo. ¿Esta es una iglesia feliz? No. Las personas que componemos la familia de la fe de esta iglesia están sin problemas. No, yo creo que no. Yo tengo problemas. Todos tenemos problemas. Y no debemos dejar escondido por vergüenza o lo que sea. Si eres hombre, aquí estoy. Y si no, mujer, María. Mariana está preparada, tanto más que yo, para lidiar este tipo de cosas, ¿verdad? Sin embargo, nos da vergüenza o no queremos. Ponemos nuestra cultura por encima de nuestra necesidad. Y os digo que puedes entrar en recesión. Puedes entrar en recesión, como hoy en día está
nuestro país a otro nivel. Por eso debemos leer las Escrituras, escucharlas. Debemos saber qué dice la palabra de Dios al pueblo de Israel una y otra vez. He cogido un texto del profeta de Joel, el capítulo 1, ¿verdad? Del versículo 1 al 14, pero vamos a leer solamente unos textos, después volveremos a leer otros tantos. Y dice así el Joel, el capítulo 1, versículos 1, a partir del versículo 1, palabra de Yahvé, que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto. Es un aviso, hermano y hermana, que deberíamos aplicar a nuestras vidas en esos momentos difíciles de los que estamos hablando en esta mañana. Palabra de Yahvé que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Se está refiriendo al pueblo de Israel. La tierra tenía sentido del pueblo, de la tierra. Se refería en concreto, en este caso al menos, se refiere a Israel. ¿Ha acontecido en vuestros días? Una pregunta. ¿O en los días de vuestros padres? De estas cosas que pasáis, de lo que estáis sufriendo, de las bendiciones que os hago, viene a decir en el contexto general. No podemos leer todo el capítulo. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Ellos habían sufrido como congregación, como familias, como personas, ¿verdad? Lo habíamos tratado anteriormente, lo estamos tratando en los anteriores devocionales. Y lo contaréis lo que Dios ha hecho en vuestras vidas. Nuestros hijos no necesitan doctrinas, que también necesitan escuchar de nuestros labios lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo que serían ellos si la gracia de Dios no hubiera llegado a nuestras vidas. ¿Qué serías tú? ¿Cuál hubiera sido tu vida? Has tenido comida, has tenido una madre, un padre que se ha cuidado de ti, que está preocupado porque tú no crees en Él, en el que ha hecho. Hemos perdido esa visión bíblica, ¿verdad? Yo muchas veces me lo pregunto, en ese sentido somos peores que los católicos y que los anglicanos y que los ortodoxos y que los islamistas. Los hijos y los hijos de los hijos siguen siendo y llevan la religión de sus padres. Nosotros pensamos que la religión no tiene nada que ver. No, lo importante es el corazón, vale que sí, pero no olvidemos también que debemos transmitir no solo las doctrinas, que también, no solo lo que creemos, que también, sino lo que Dios, repito, ha hecho, no por nosotros, sino por los nuestros. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? Pregunta. ¿O en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la de la otra generación. Lo que quedó, y dice ahora duramente, como advirtiéndole también, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Viene a decir esta ilustración, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón,
Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es conveniente saber, conocer que los cristianos sufrimos a veces con más virulencia que el mundo nuestras crisis, porque somos, repito, un ser integral para Dios, porque todo lo que nuestro cuerpo hace indebidamente, pecando contra la naturaleza o pecando contra el mismo Dios, que es lo mismo, todo pecado contra la naturaleza y contra nuestra naturaleza. Cuando comemos, cuando bebemos algo que no debemos hacer. Muchos han quejado de mí, que he hablado de sus vicios. Yo no hablo de los vicios de mi iglesia, de mis hermanos. Hablo de los míos. Siempre me pongo como ejemplo. Me dieron 1 año de vida por fumar, tanto desde que tenía 10 años. Tenía 1 año de vida. Mi propia voz, cuando bajo el tono, se ahoga y muchos no me escucháis. No podía ni hablar, no podía ni subir el primer piso que compramos, ¿verdad? Porque no podía subir. Ni ese primer piso me tenía que parar. Me ahogaba. Hasta el día de hoy que el Señor me ayudó. Y yo, por amor, tengo que decirlo, ¿verdad? Porque esa es la verdad. Porque sé también lo que se sufre cuando hay estos problemas, estas crisis que afectan, no olvidemos, a nuestra espiritualidad, porque lo que afecta a nuestra espiritualidad afecta también a nuestro cuerpo a través de lo que llamamos las enfermedades. Me decía Mario, comentándole el bosquejo, qué le parecía, y ella me decía esto, que en realidad el Señor puede quitar las causas, puede llenar nuestro espíritu de gracia y poder, pero las consecuencias están ahí muchas veces, y creo en ello, en la sanidad, sí, pero no siempre. Ahí está. Ahí está. No hay vacunas, hermanos, que nos libren de este tipo de crisis que hablamos, de esa crisis personal y espiritual, al igual que las crisis que tenemos en nuestra sociedad, de pecado, de valores, y de la cual, no olvidemos, vivimos y somos parte, y que el Señor al orar pidió, no son del mundo, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal, es decir, de las consecuencias, podríamos decir. Los cristianos no estamos pues vacunados contra las crisis personales y morales y espirituales, no. La única vacuna que tenemos es, repito, la oración. Señor, ayúdame. Señor, protégeme. Ayuda a mis hijos, ayuda a mi familia, ayuda a mis hermanos, protege a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos. Incluso hay que gritar para que el Señor tenga misericordia de nuestro país. Porque también esa es nuestra familia. Nuestro país no son tierras con fronteras, no. Son personas que necesitan también, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, que necesitan también de nuestra oración. La pregunta del millón, como dicen por ahí, sería: ¿cuál es mi actitud ante la crisis? ¿Cómo reacciono ante la adversidad? ¿Reacciono igual que cuando me toca a mí la adversidad o cuando le toca a mi prójimo? ¿Qué parte de culpa tienen los demás? Porque siempre culpamos a los demás, pero hay que hacer la otra pregunta: ¿qué parte de culpa tengo yo
en ello. No es lo mismo que nos sobrevengan problemas de tipo de salud, de trabajo o familiares. Todos nos enfrentamos a situaciones de este tipo sin que necesariamente parta de nosotros, sea el origen en nosotros de esos problemas o de esas crisis a las cuales nos vemos desembocados, o nuestra iglesia o nuestra familia. Como cristianos deberíamos hablar de problemas más que de crisis. Hemos hablado abiertamente, porque habrá en otros lugares que lo entenderán de otra forma. La palabra de Dios nos advierte en innumerables versículos que nuestros caminos, que nuestras carencias, que nuestras necesidades y un largo etcétera que podríamos enamorar, al igual que nuestro desenfoque de las cosas, no lo tenemos todo bien enfocado como cuando queremos tirar una foto, sino que todo lo vemos desenfocado, porque hay cosas en nosotros que son más fuertes que nosotros y que hemos dejado anidar en nuestras vidas, en nuestros espíritus, sin haber acudido al Padre de la luz, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Falta oración en nuestros días en la iglesia. ¿Cómo deberíamos hablar de nuestra relación con Dios en esa situación? De nuestra relación con Dios y con los demás, de nuestra relación con los demás. Y con nosotros mismos, de nuestra relación con nosotros mismos. Porque es la única forma de dar respuestas a nuestros problemas espirituales y personales. Y que todo cuanto, repito, todo lo que acaece en nosotros y en los que nos rodean y en los que dependen de nosotros, tiene su origen en nuestro propio comportamiento y en nuestra actitud espiritual, en todas las áreas de nuestra vida. Estáis viendo que la cosa es muy complicada. Aquí en el texto de Joel encontramos las pautas necesarias para superar nuestros problemas. No podemos hacer como el niño pequeño, ¿verdad?, que se desespera porque no tiene aquello que no le dan. Ya desde pequeño, ya tenemos crisis, ¿verdad? Pero no podemos dar todo lo que nos piden. El primer capítulo que hemos leído, este capítulo de Joel, y os invito a que leáis todo el libro que nos ocupa, del texto que nos ocupa ya es ilustrativo, como decíamos, y que debemos tener en cuenta y no olvidar. Vamos, porque estamos terminando, vamos un poquito a seguir leyendo, ¿verdad? Versículo 2, oíd esto, ancianos, escuchad todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en nuestros días o en los días de vuestros padres? Fijaos bien las palabras que he subrayado. Oíd. ¿Oímos? Escuchar es lo mismo, pero es en plural. Oír, escuchar lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo en nuestras vidas es un indicativo que debemos tener en cuenta. Nosotros, como reformados, sabemos que no hay nada al azar. El azar no existe, la suerte no existe, es mentira. Esa palabra no está en nuestro vocabulario, en nuestro diccionario personal como cristianos. No hay nada que surja por el azar. Todo tiene el control de Dios, Dios tiene el control, la suerte no existe. Sí que hay la fortuna y el infortunio, que hace tiempo que hablábamos de ello. Y la fortuna y el infortunio son las consecuencias inmediatas de nuestra espiritualidad y de nuestra relación con Dios, con nuestros hermanos, con nuestra familia y con la iglesia.
debemos entender que la consecuencia de nuestras acciones no puede ser y pensar, bueno, a mí me parió mi madre así. No. Debemos preguntarnos, ¿somos conscientes de todo lo que hacemos, hablamos, tienen consecuencias o no? Sabemos, conocemos que a Dios no se le escapa nada, ni tan siquiera lo más oculto de nuestros pensamientos. Lo creemos. Si lo creyéramos todos, incluyéndome yo, realmente no haría ciertas cosas que sí hago. Hay en el versículo 5, despertad, llorad, gemid. Despertar, llorad, gemid. Vosotros que bebéis el vino, ese vino amargo, porque es quitado de vuestras bocas. Es decir, eso que nos gusta tanto, ¿verdad?, será quitado de nosotros mismos. El Señor responderá. Y debemos coger las cosas que a veces no nos gustan mucho de la Escritura, como nuestros hermanos que nos precedieron, como aquellos hombres que fueron tildados de puritanos, de gente muy cerrada. No eran así. Eran y tenían temor de Dios, del que hablamos a veces. Hermano, para terminar, nada es seguro en esta vida. Este texto nos avisa y nos hace un llamamiento a fijar nuestros ojos en Dios y no en cosas que perecen. Es un llamado a nuestra realidad humana en cuanto a la verdadera crisis, que es vivir de espaldas a Dios. Por eso dice, advirtiéndole al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a nosotros también, despertad y llorad, gemid, porque os es quitado de vuestra boca aquello que más nos gusta o aquello que más queremos. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud, dice este primer capítulo del versículo 8. Y continúa, confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vista seca y pereció la higuera, el granado, también la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. No podemos sobrevivir por esa nueva tierra prometida, ¿verdad?, solo y exclusivamente viviendo de una espiritualidad momentánea, sino que debemos ver que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que está diciendo aquí al pueblo de Israel, se lo está diciendo a un pueblo de agricultores y de personas que se cuidaban el ganado, de ganaderos. Es decir, todo eso se perderá, pero también se está refiriendo a lo que somos y tenemos en nuestros días. Por eso, continúa diciendo en el 13, ceñíos y lamentad, sacerdotes. Se está dirigiendo a los responsables. Gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Es también un aviso para aquellos que estamos en el ministerio. Y dice más, sigue diciendo lo que hay que hacer, lo que los sacerdotes debían de hacer y no hacían. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Yahvé, del Señor, de Elohim vuestro Dios, y clamad al Señor. Ay del día, porque cercano está el día de Yahvé. Y vendrá como destrucción, dice el versículo 15 y 16, y vendrá como destrucción
el Todopoderoso, ¿no fue arrebatado el alimento delante de vuestros ojos? ¿La alegría y el placer de la casa de vuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes, es decir, los hilos donde se guarda el trigo, destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Le está hablando de un tiempo de tribulación, pero le está recordando el gozo del Señor, la protección del Señor en ese momento, para que no lo olvide, no nos olvide. El texto, pues, que hemos utilizado hoy, como las cosas que nos afectan negativamente, no está, si vemos aquí, escrito negativamente. Es un aviso para el pueblo de Dios. Es un aviso para ti y para mí. Es también una nueva y continua oportunidad que Dios ofrece a su pueblo y a cada uno de nosotros de nuevo, una vez y otra vez, por una sencilla razón, porque con amor eterno, dice el Señor, te he amado y te prolongué mi misericordia. Pero debemos hacer nuestra parte de procurar buscar el rostro del Señor. La gracia puede no ser manifiesta en nuestras vidas para que aprendamos. ¿Qué es lo que hemos aprendido en este texto? Para que aprendamos. A veces la disciplina es necesaria en el niño y nosotros somos, como dice Juan en una de sus cartas, hijitos o niñitos de Dios. Que el Señor nos bendiga a nosotros.